El Boeing B-17 Flying Fortress ocupa un lugar casi mítico en la historia de la aviación militar. Su silueta inconfundible, con alas largas y rectas, 4 motores rugiendo al unísono y un fuselaje erizado de ametralladoras, se convirtió en una imagen recurrente del cielo europeo durante la Segunda Guerra Mundial. Más que un simple avión, el B-17 pasó a representar una idea: la creencia de que el dominio del aire y el bombardeo estratégico podían decidir el destino de una guerra industrial. Para quienes lo vieron volar en formación cerrada a gran altura, parecía una máquina imparable. Para quienes lo tripularon, fue un refugio precario, un hogar temporal y, en muchos casos, la última línea de defensa entre la vida y la muerte. La fama de la fortaleza volante no nació solo de la propaganda, sino de su capacidad real para resistir daños extremos y aún así regresar a casa. Una cualidad que alimentó relatos casi legendarios desde los primeros años del conflicto. Antes de que el mundo entrara de lleno en la guerra, Estados Unidos ya estaba replanteando su manera de concebir el poder aéreo. Durante la década de 1930, en un contexto de avances tecnológicos acelerados y tensiones internacionales crecientes, el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos comenzó a desarrollar una doctrina centrada en el bombardeo estratégico diurno. La idea era clara y ambiciosa: un bombardero pesado, capaz de volar largas distancias, cargar grandes cantidades de bombas y defenderse por sí mismo, podría atacar directamente el corazón industrial del enemigo sin depender completamente de cazas de escolta. Esta visión exigía un avión radicalmente distinto a los modelos existentes, que en su mayoría eran bimotores con alcance limitado y armamento defensivo modesto. Boeing respondió a este desafío con un proyecto que, en su concepción inicial, ya apuntaba a romper moldes y establecer un nuevo estándar. El desarrollo del B-17 comenzó a tomar forma en el año 1934, cuando el Cuerpo Aéreo del Ejército emitió un requerimiento para un bombardero de largo alcance capaz de volar a gran altitud y mantener velocidades superiores a las de sus predecesores. Boeing presentó el prototipo Model 299, un cuatrimotor que destacaba de inmediato por su tamaño y por su enfoque en la robustez estructural. Aunque el proyecto sufrió un duro golpe temprano con la pérdida de uno de los prototipos durante un vuelo de prueba, y debido a un error humano y no a un fallo de diseño, el potencial del avión era demasiado evidente como para ser ignorado. A pesar de perder el contrato principal en favor de un competidor por cuestiones administrativas, Boeing logró que el ejército adquiriera una pequeña serie inicial para evaluación. Aquella decisión, aparentemente menor, resultaría crucial para el futuro del bombardero. Con su entrada en servicio en 1937, el B-17 aún no era la máquina legendaria que la historia recordaría, pero ya incorporaba muchas de las características que definirían su identidad. La apuesta por 4 motores no solo aumentaba la potencia total, sino que también ofrecía una ventaja vital en términos de supervivencia. El avión podía seguir volando incluso con 1 o 2 motores dañados. Esta filosofía de diseño, centrada en la redundancia y la resistencia, se reflejaba en cada aspecto de la aeronave. El fuselaje estaba construido para soportar impactos considerables, y los sistemas críticos contaban con protecciones y soluciones alternativas que permitían mantener el control en condiciones extremas. Desde el inicio, el B-17 fue concebido no como un avión elegante o ligero, sino como una plataforma de combate capaz de absorber el castigo de la guerra y seguir adelante. El diseño general del B-17 reforzaba esa idea de fortaleza aérea. Sus alas largas y relativamente delgadas estaban pensadas para ofrecer estabilidad a gran altura, donde el aire es más fino y las temperaturas extremadamente bajas.
El interior del avión era funcional y austero, y organizado en torno a la misión principal de transportar bombas y mantener a la tripulación operativa durante vuelos que podían durar muchas horas. La cabina, presurizada solo en versiones experimentales, exponía a los tripulantes a un frío intenso y a la falta de oxígeno, lo que hacía imprescindible el uso de máscaras y trajes especiales. Aún así, el diseño priorizaba la visibilidad y el control, permitiendo al piloto y al copiloto mantener el avión estable en formación cerrada, una táctica clave para la defensa mutua. Uno de los rasgos más distintivos del B-17 era su armamento defensivo, que evolucionó constantemente a lo largo de su vida operativa. Desde las primeras versiones, el avión contaba con múltiples posiciones de ametralladoras destinadas a cubrir casi todos los ángulos de ataque posibles. Esta característica no solo influyó en su apodo, sino también en la percepción que los enemigos tenían de él. Para los cazas que se aproximaban, enfrentarse a una formación de B-17 significaba atravesar un auténtico muro de fuego. Aunque esta defensa no era infalible y las pérdidas fueron considerables, el concepto de un bombardero capaz de protegerse a sí mismo fue central en la doctrina estadounidense durante los primeros años de la guerra. Así, en sus orígenes y en su diseño inicial, el Boeing B-17 Flying Fortress encarnó una combinación de ambición tecnológica, fe en la industria y confianza en una nueva forma de hacer la guerra desde el aire. No era solo un avión más en el arsenal estadounidense, sino el resultado tangible de una visión estratégica que buscaba llevar el conflicto directamente al enemigo, confiando en que la resistencia mecánica y humana de la fortaleza volante sería suficiente para inclinar la balanza. Ese ideal, puesto a prueba de manera brutal en los cielos de Europa, terminaría consolidando al B-17 como uno de los símbolos más poderosos de la Segunda Guerra Mundial. A medida que el Boeing B-17 Flying Fortress fue entrando en servicio activo y acumulando horas de vuelo, la experiencia real del combate comenzó a moldear su evolución. Ningún bombardero de la Segunda Guerra Mundial permaneció estático en su diseño, y el B-17 no fue la excepción. Las primeras versiones revelaron tanto virtudes prometedoras como carencias evidentes, especialmente cuando se enfrentaron a un enemigo bien organizado y decidido a defender su espacio aéreo. Cada misión aportaba información valiosa que ingenieros y mandos militares transformaban en modificaciones concretas. Así, el B-17 se convirtió en un avión en constante cambio, afinado por la necesidad y por la urgencia de la guerra. Las variantes iniciales, como el B-17B y el B-17C, mostraban ya una estructura sólida, pero aún carecían del nivel de protección y armamento que más tarde definiría a la fortaleza volante. Fue con el B-17 cuando se produjo un salto significativo, incorporando una cola rediseñada y una posición de ametralladora trasera que respondía a las tácticas de ataque de los cazas enemigos. Este cambio no fue menor, ya que los ataques desde la retaguardia se habían revelado como una de las mayores amenazas durante las primeras operaciones. Con el B-17F, la capacidad de carga y el alcance mejoraron, permitiendo misiones más profundas en territorio enemigo. Sin embargo, incluso esta versión mostró vulnerabilidades, especialmente en el sector frontal, lo que llevó al desarrollo del B-17G, pero la variante más producida y representativa, equipada con la icónica torreta de barbilla que cerraba uno de los ángulos de ataque más peligrosos. Mientras el avión evolucionaba, también lo hacía su papel en la guerra. El bautismo de fuego del B-17 fue duro y, en muchos sentidos, brutalmente honesto. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, la doctrina del bombardeo diurno de precisión fue puesta a prueba casi de inmediato. Las primeras misiones sobre Europa
revelaron que la confianza en la capacidad defensiva del bombardero había sido, al menos en parte, excesiva. Las formaciones de B-17 que se adentraban en el espacio aéreo alemán sin escolta adecuada sufrían pérdidas alarmantes. El fuego antiaéreo, combinado con ataques coordinados de cazas, demostraba que incluso una fortaleza podía ser derribada si se la sometía a suficiente presión. Estas primeras operaciones, lejos de invalidar el concepto del B-17, forzaron una adaptación acelerada. Cada misión fallida, cada avión perdido, se traducía en ajustes tácticos y técnicos. Se reforzaron las formaciones cerradas para maximizar el fuego defensivo cruzado y se revisaron los procedimientos de vuelo y bombardeo. Aún así, el costo humano fue altísimo. Las tripulaciones volaban sabiendo que las probabilidades de no regresar eran reales y constantes. La guerra aérea sobre Europa no ofrecía margen para el error, y el aprendizaje se pagaba con vidas y con metal retorcido sobre campos enemigos. Con el paso del tiempo, el B-17 se consolidó como la columna vertebral de la ofensiva aérea diurna estadounidense. Las grandes formaciones que cruzaban el Canal de la Mancha rumbo a Alemania se convirtieron en un espectáculo tan imponente como aterrador. Decenas, a veces cientos de bombarderos avanzaban en formaciones perfectamente sincronizadas, creando un frente aéreo que parecía interminable. Su objetivo era claro: destruir la capacidad industrial del Tercer Reich, paralizar fábricas, refinerías, astilleros y centros de transporte, y así debilitar la maquinaria de guerra alemana desde el aire. La resistencia del B-17 quedó grabada en innumerables relatos de combate. Aviones regresando con enormes secciones del fuselaje destrozadas, con motores fuera de servicio o con daños que, en teoría, deberían haberlos hecho caer, alimentaron su leyenda. Esta capacidad de supervivencia no solo tenía un valor práctico, sino también psicológico. Y para las tripulaciones, volar en un avión que demostraba poder aguantar aumentaba las probabilidades de mantener la calma bajo fuego. Para el enemigo, enfrentarse a un bombardero que parecía negarse a caer tenía un efecto desmoralizador. Sin embargo, la verdadera transformación de la guerra aérea llegó con la introducción de cazas de escolta de largo alcance. Hasta ese momento, el B-17 había operado en condiciones extremadamente desfavorables durante los tramos finales de sus misiones, cuando los cazas aliados no podían acompañarlo. La llegada de aviones como el P-51 Mustang cambió radicalmente la situación. Por primera vez, los bombarderos podían contar con protección constante desde el despegue hasta el regreso. Esta combinación de bombarderos resistentes y escoltas eficaces inclinó definitivamente la balanza en el cielo europeo. En este contexto, el B-17 alcanzó su máximo protagonismo. Las misiones se volvieron más profundas y frecuentes, y el impacto acumulativo del bombardeo estratégico comenzó a sentirse con fuerza. Aunque el debate sobre la eficacia real de estas campañas continúa hasta el día de hoy, no cabe duda de que el B-17 desempeñó un papel central en la presión constante sobre la industria alemana. Cada incursión representaba no solo un ataque físico, sino también un mensaje de persistencia y superioridad industrial. Así, entre la evolución constante de sus variantes, el duro aprendizaje de sus primeras misiones y su papel decisivo en la guerra aérea sobre Europa, el Boeing B-17 Flying Fortress pasó de ser una promesa tecnológica a convertirse en uno de los instrumentos más emblemáticos del poder aéreo aliado. Su historia en combate no es la de una máquina perfecta, sino la de un avión que se adaptó, resistió y, junto a las tripulaciones que lo llevaron al límite, dejó una huella imborrable en la historia de la guerra moderna. Detrás de la imagen imponente del Boeing B-17 Flying Fortress, con su estructura metálica y su armamento intimidante,
existía una realidad profundamente humana que definió gran parte de su historia operativa. Cada misión era llevada a cabo por una tripulación numerosa que dependía de la coordinación, la confianza mutua y la resistencia emocional para sobrevivir. Pilotos, copilotos, navegantes, bombarderos, ingenieros de vuelo y artilleros compartían un espacio reducido durante horas, expuestos a condiciones extremas que iban desde el frío paralizante de gran altitud hasta el constante riesgo de ser alcanzados por fuego enemigo. El B-17 no era solo una máquina. Era un entorno cerrado donde se ponía a prueba la fortaleza psicológica de quienes lo habitaban. La vida a bordo durante una misión estaba marcada por la tensión constante. Desde el momento del despegue, cada tripulante sabía que el regreso no estaba garantizado. El ruido ensordecedor de los motores, la vibración permanente y la necesidad de mantener la concentración durante horas hacían que el desgaste físico y mental fuera enorme. A gran altura las temperaturas podían descender a niveles extremos y cualquier fallo en el equipo de oxígeno podía resultar fatal en cuestión de minutos. A pesar de ello, cada miembro de la tripulación tenía una función crítica. El piloto debía mantener la formación bajo condiciones difíciles, el navegante calcular rutas precisas para evitar defensas antiaéreas siempre que fuera posible, y el bombardero asumir la responsabilidad final del lanzamiento de las bombas. Los artilleros, distribuidos en distintas posiciones, vivían una experiencia particularmente angustiante, o observando el cielo en busca de cazas enemigos y reaccionando en fracciones de segundo. Este factor humano fue tan decisivo como cualquier mejora técnica. La moral de las tripulaciones y su capacidad para soportar misiones repetidas con altas probabilidades de pérdida influyeron directamente en la efectividad del bombardeo estratégico. Con el paso del tiempo, el B-17 se convirtió en un símbolo compartido por quienes lo tripulaban, una especie de compañero de batalla al que se le atribuían rasgos casi personales. Muchos pilotos y artilleros desarrollaron un vínculo emocional con su avión, confiando en su resistencia y en su capacidad para traerlos de vuelta, incluso cuando todo parecía perdido. Esa relación entre hombres y máquina fue uno de los elementos que consolidó la leyenda de la fortaleza volante. Al analizar el B-17 en el contexto más amplio de la guerra, resulta inevitable compararlo con otros bombarderos pesados de la época. Cada potencia involucrada desarrolló su propia interpretación del bombardero estratégico, y estas diferencias reflejaban tanto prioridades industriales como doctrinas militares. Frente a otros modelos estadounidenses, como el B-24 Liberator, el B-17 ofrecía una estructura más robusta y una mayor facilidad de control en condiciones adversas, aunque a costa de una menor capacidad de carga y alcance. En el caso del bombardero británico Avro Lancaster, la comparación es aún más reveladora. El Lancaster estaba optimizado para bombardeo nocturno y podía transportar cargas significativamente mayores, incluidas bombas de gran tamaño, diseñadas para destruir objetivos específicos. Sin embargo, y carecía del nivel de armamento defensivo y de la resistencia estructural que caracterizaban al B-17. Estas diferencias explican por qué el B-17 no fue necesariamente el bombardero más eficiente desde un punto de vista puramente técnico, pero sí el más representativo de una forma particular de entender la guerra aérea. Su fama no se basó únicamente en estadísticas de destrucción, sino en su capacidad para operar de día, enfrentarse directamente a las defensas enemigas y regresar con daños que habrían sido fatales para otros aviones. En ese sentido, el B-17 encarnó la filosofía estadounidense de persistencia y presión constante, incluso cuando los resultados inmediatos eran inciertos. Con el final de la Segunda Guerra Mundial,
El destino del B-17 quedó sellado por la rápida evolución de la tecnología militar. La llegada de nuevos bombarderos más avanzados y, posteriormente, de la propulsión a reacción, relegó a la fortaleza volante a un papel secundario. Muchos B-17 fueron retirados del servicio activo poco después del conflicto, mientras que otros encontraron nuevos usos en tareas de transporte, reconocimiento o misiones de rescate. Algunos fueron desmantelados, vendidos como excedente o abandonados en aeródromos, marcando el final de una era en la que el bombardero pesado de pistón había sido el rey indiscutido del cielo. Este ocaso no disminuyó su importancia histórica. Por el contrario, el retiro del B-17 permitió que su figura se consolidara como un símbolo del pasado reciente, asociado a uno de los conflictos más decisivos del siglo XX. A diferencia de otros aviones que desaparecieron rápidamente de la memoria colectiva, la fortaleza volante continuó presente en relatos, fotografías y testimonios de veteranos, donde su imagen se convirtió en un recordatorio tangible del esfuerzo industrial y humano que implicó la guerra total. El legado cultural del B-17 es, en muchos aspectos, tan poderoso como su legado militar. A lo largo de las décadas, el avión ha aparecido en películas, documentales, libros y museos, reforzando su estatus icónico. Restauraciones cuidadosas han permitido que algunos ejemplares sigan volando, ofreciendo a nuevas generaciones la oportunidad de escuchar el rugido de sus motores y comprender, aunque sea de manera parcial, lo que significaba volar en una de estas máquinas. En la cultura popular, el B-17 representa no solo la tecnología de una época, sino también el sacrificio de miles de hombres que participaron en misiones de alto riesgo con la convicción de que su esfuerzo tenía un propósito mayor. En última instancia, el Boeing B-17 Flying Fortress trascendió su función original como arma de guerra para convertirse en un símbolo duradero. Su historia reúne avances técnicos, debates estratégicos y, sobre todo, experiencias humanas extremas. Al recordar al B-17, no se evoca únicamente un bombardero pesado de la Segunda Guerra Mundial, sino una etapa en la que la aviación cambió para siempre la manera de hacer la guerra y dejó una huella profunda en la memoria colectiva del siglo XX. ¿Conocías la historia del B-17? Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido interesante, deja tu me gusta y suscríbete y conoce el verdadero dominio de la historia bélica.